Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, ¿no? Dentro del ámbito de recursos humanos, como es la planificación estratégica del talento humano. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, en las organizaciones siempre hemos escuchado, ¿no? Estos conceptos en realidad son muy tomados, ¿no? Son muy tocados sobre el tema de planificación estratégica, ¿no? Y la pregunta sería, ¿quiénes pueden realizar una planificación estratégica? ¿Solamente las empresas? No, pueden darse pues a nivel personal también. Las empresas lo usan mucho en realidad el término de planificación estratégica. ¿Y de dónde viene ese término, no? De, de dónde parte ese término? ¿Por qué hoy día las empresas hace mucho uso, ¿no? de este concepto? Bueno, este término viene de épocas muy antiguas, ¿no? Y justamente se hablaba de planificación, por ejemplo, cuando se desarrollaban las guerras, ¿no? Ellos tenían pues que diseñar, planificar ciertas estrategias para poder vencer al enemigo, ¿no? Entonces, este término se remonta a tiempos bastante antiguos, ¿no? Bien, tenemos un ejemplo, ¿no? Que ya todos lo conocemos, en realidad para nadie pues es un secreto el tema del éxito, ¿no? Que ha tenido esta empresa Netflix, ¿no? Em, Hoy por hoy, ¿no? Miles de personas han optado por los contenidos en streaming, ¿no? Como forma de entretenimiento para pasar todo el tiempo que hoy tenemos, ¿no? Frente a esta cuarentena. Claramente ya estamos dentro de las fases de reactivación. Sin embargo, cuando recién pues, inició la pandemia y la cuarentena frente al coronavirus, todos hemos podido, o al menos la mayoría, ¿no? Ha podido de repente afianzarse de este recurso, ¿no? De entretenimiento para poder sobrellevar justamente este tiempo de aislamiento. No es de extrañarse entonces, ¿no? Que las distintas plataformas que ofrecen este servicio se estén claramente viendo beneficiadas, ¿no? Pero no es la única. Sin embargo, Netflix pues se ha caracterizado por ser aquella plataforma, ¿no? Donde ha tenido claramente una subida de suscriptores, ¿no? Ahora, ¿qué factores va a determinar ese éxito? Entendamos primero que en el caso de Netflix fue una empresa fundada, ¿no? En el 1997 como un videoclub, ¿no? Donde los suscriptores podían alquilar películas físicas de manera ilimitada. Con el paso de los años se incorporaron, pues, o se incorporó la oferta por streaming, ¿no? La función de la empresa claramente es proporcionar a sus suscriptores una serie de películas, ¿no? Por video streaming, ¿no? La empresa está en la categoría de negocios B2C, ¿no? Business to Consumers, y actualmente tiene pues presencia en más de 190 países. Bien, ¿cómo vamos a determinar cuáles fueron aquellos factores, ¿no? Que ayudaron a Netflix a claramente posicionarse en este mundo, pues, de el entretenimiento? Vamos a hacer una evaluación, ¿no? Sobre la planificación estratégica que ellos han tenido para justamente lograr el éxito deseado, ¿no? Entonces tenemos allí que la empresa, ¿no? Claramente Netflix, como negocio de empresa, tiene pues el ámbito del entretenimiento, ¿no? De la diversión y de la convivencia familiar, ¿no? Son uno de los tres puntos importantes que tiene Netflix dentro de este ámbito de entretenimiento. ¿A quién va dirigido? ¿No? ¿Para quién es? ¿Cuál es su público objetivo que coge pues este Netflix? Aquellos fanáticos, por ejemplo, del cine, de la televisión, ¿no? Los que están buscando pues ofertas en cuanto a películas, y las personas que gustan, ¿no? Del tema de películas, pero que a su vez quieren comodidad, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo se ofrece este tipo de servicios, ¿no? Este tipo de entretenimientos? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Por Internet, ¿no? Esto se da con la base, ¿no? Teniendo como medio importante el Internet, ¿no? Y anteriormente incluso las promociones eran brindadas hasta por correo, ¿no? Bien. Tenemos entonces que hoy en día, ¿no? La expansión territorial,
¿no? Es bastante amplia. Se decía pues que en el 2002, ¿no? Contaba con 1 millón de suscriptores, pero para el 2015 ya cuenta o ya contaba con 75 millones de suscriptores. Se dice también, ¿no? Que a raíz de esta pandemia, ¿no? Netflix ha logrado contar o acercarse al número de 200 millones de suscriptores, ¿no? Entonces vemos pues que claramente ha habido un ascenso, la estrategia en su defecto podemos ver que ha sido buena, ¿no? Para acoger pues a más personas que se unan justamente a las suscripciones, ¿no? De este servicio. Entonces vemos que la parte roja, por ejemplo, es donde Netflix ya se encuentra, ¿no? Prácticamente a nivel mundial, ¿no? Y la parte pues sombreada de negro es donde todavía no llega o donde ha visualizado un mercado potencial, ¿no es cierto? Bien, parte de este análisis, ¿no? De esta planeación estratégica, ¿no? Y de este punto importante del análisis interno es claramente su visión, ¿no? Netflix visualiza, ¿no? Y ve que la visión que se encuentra, ¿no? O sobre la que tienen base, es que quieren entretener al mundo, ¿no? Dice, independientemente de los gustos o del lugar donde vivas, ¿no? Te damos acceso a las mejores series, películas documentadas, ¿no? Nuestros clientes deciden lo que quieren ver y cuándo lo quieren ver, ¿no? Entonces vemos que se están orientando, ¿no? A un público que claramente no van a restringir, ¿no? En el momento que se va a ver las películas, ¿no? Desde allí es un punto importante. Digamos que el público que puede acceder lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y puede ver las películas en el momento que así lo desee, ¿no? Cosa que de repente no pasaría en un cine, ¿no? Porque en un cine pues tiene su periodo, ¿no? De estreno, luego ya tiene su tiempo, normal en el que pasan las películas, pero pasado ese tiempo ya lo sacan de cartelera. Entonces, estas películas se mantienen allí. Bien, otro punto importante, ¿no? Dentro de este análisis interno es que las películas que presentas se encuentran sin anuncios y se da con una sencilla suscripción, ¿no? Llevamos contenidos por streaming en más de 30 idiomas. Ese es otro factor clave importante, ¿no? No nos restringimos solamente al inglés o al español o a determinados idiomas, sino que los lleva a más de 30 idiomas, ¿no? Y a más de 190 países. Pues las grandes historias pueden venir de cualquier lugar y conquistar al público de todas partes, ¿no? Entonces ellos ven, ¿no? Ellos visualizan este tema del entretenimiento y este servicio que dan desde un ámbito pues global, ¿no? Ellos quieren que todos puedan tener este beneficio o la forma de acceder, ¿no? Que los idiomas tampoco sean unas limitantes, ¿no? Somos los mayores fans mundial del entretenimiento y siempre intentamos ayudarte a que encuentres tu próxima historia preferida, ¿no? Ya sabemos que los que contamos con Netflix tenemos pues diversos tipos de rubros en las películas, ¿no? Drama, terror, etcétera, ¿no? Más aún, si contamos con el hecho de que se da en diversos países, ¿no? Y que podemos verlo a cualquier hora del día, pues tiene ese valor agregado, ¿no? Que claramente el público necesita. Puede darse para un público desde los niños, por ejemplo, de un público infantil, hasta los más mayores, ¿no? Pasando por personas que trabajan, estudiantes. Entonces, todos podemos tener acceso a esta plataforma de entretenimiento, ¿no? Pagando claramente una suscripción mensual, pero sin necesidad, pues, de perdernos aquellos estrenos que tanto queremos, ¿no? Entonces, vemos cómo al abordar, ¿no? El tema del análisis interno, hasta este punto, la empresa va pensando en todo, ¿no? Tenemos también la misión, ¿no? Netflix es el servicio de entretenimiento por streaming líder en el mundo, ¿no? Presente en más de 190 países, como ya los indicaba. Sus 193 millones de suscriptores de pago disfrutan de series, ya se acercan a los 200 millones, ¿no?
de documentales, largometrajes, de una amplia variedad de géneros y en diversos idiomas, ¿no? Los suscriptores de Netflix pueden ver las series y películas que quieran, ¿no? Cuando quieran, donde quieran, ¿no? Y en cualquier pantalla conectada a Internet. Cabe resaltar, ¿no? Y es bastante importante que la visualización de esta plataforma de Netflix no es restrictiva, ¿no? Es decir, no solamente es que podamos verla por televisión, no solamente es que podamos verla por computadora, sino también hasta desde nuestro propio celular, ¿no? Entonces, esa diversificación al momento de transmitir, ¿no?, el contenido de esta plataforma ayuda aún más a que el usuario claramente vea un beneficio notorio, ¿no?, un valor agregado consistente, ¿no?, un valor agregado profundo dentro del uso de estas herramientas, ¿no? También puede reproducir, poner en pausa o continuar disfrutando, y todo ello sin anuncios ni compromisos de permanencia. Los que hemos visto de repente algunas películas en YouTube nos hemos dado con la ingrata sorpresa, por ejemplo, de que lo cortan por 5 segundos para pasar un anuncio, ¿no? Y es molesto, es molesto. Entonces Netflix te da esta posibilidad de ver pues su contenido sin que haya ese tipo de interrupciones, ¿no? Entonces, vamos viendo allí el valor agregado, ¿no? Entonces, otro punto importante es que también se pueden reproducir, pero también poner en pausa, cosa que no podemos hacer de repente en un cine o en una película que están transmitiendo por televisión. Entonces, donde nos hemos quedado, ahí retomamos, ¿no? El episodio de repente. Entonces, esto pues le da, ¿no?, al suscriptor, al cliente o al usuario ese plus adicional, ¿no?, en cuanto a evaluar y ponderar eh, el uso de esta plataforma. Bien. Otra cosa importante, ¿no?, dentro de Netflix es su cultura organizacional. Recordemos que el éxito de una organización incluye varios factores, ¿no? No solamente se restringe pues a meros puntos aislados, ¿no?, sino que son consistentes, ¿no?, con la cultura organizacional. Bien, en este sentido, entonces, rescatamos 3 puntos indispensables dentro de su cultura organizacional, como es, por ejemplo, la libertad y la responsabilidad. En muchas empresas, ¿no?, ya se adopta este tipo de prácticas, es decir, eh, las empresas no tienen por qué estar detrás de los empleados, ¿no? Cada persona tiene su nivel de responsabilidad dentro de la organización, sabe que con su trabajo contribuye a que esa organización sale adelante. Entonces, las empresas, al menos, como por ejemplo Netflix, adopta esa posición. Entonces, yo no necesito estar de repente controlándole los horarios a los empleados, no necesito estar viendo su trabajo en el día a día, porque claramente, ¿no?, lo que me muestran o lo que le muestran a la organización son resultados. Entonces, Netflix aboga mucho por ese tipo de trabajo, ¿no?, por el trabajo en cuanto a resultados. Tenemos también, ¿no?, otro punto de la cultura de Netflix son los empleados, ¿no? Hablan de lo que significa ser aliados en ciertas causas. Um, Normalmente, ¿no? Los empleados, por ejemplo, si uno hace aquí en el Perú y en algunas empresas, no necesariamente en todas, tiene mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de exteriorizar lo que piensan por, de repente, temor a las represalias, porque te vayan a despedir. Se ve hoy en día mucho ese tema, ¿no? Peor aún, estamos pasando por una situación bastante difícil en la que se tiene que cuidar el trabajo, ¿no? Y claramente, frente a algunos abusos, probablemente ya los empleados no digan nada, ¿no? Por el miedo. Bien, en estas empresas buscan lo contrario. En estas empresas buscan que los empleados más bien exterioricen lo que piensan, ¿no? Se preocupan mucho, pero no lo toman de repente como agravante o no lo toman como una ofensa, lo toman más bien como que lo que indique el empleado va a contribuir a sumar y a construir una nueva y mejor cultura, ¿no? Entonces, el enfoque es distinto. En algunas empresas de nuestro país, si alguien dice algo, lo toman como una ofensa, ¿no? Y eso claramente conlleva a que se tomen represalias y próximamente pues no haya la renovación de contrato, ¿no? Entonces,
en ese sentido es importante darle otro enfoque, ¿no? A una crítica constructiva de un empleado, claramente basados en el respeto, basados en una posición pues de sumar, ¿no? Entonces, mucho depende el contexto, mucho depende la forma y mucho depende el objetivo de que el empleado indique, ¿no? En qué se puede mejorar, en qué cosas se está errando. Nadie mejor, ¿no? Que un empleado que se encuentre en la función práctica del día a día para indicarnos qué puede estar fallando, ¿no? Entonces, la cultura de esta empresa justamente se basa en eso, ¿no? Dime en qué fallo para mejorar. Bien, grupos de recursos para empleados, Netflix, tenemos una voz. En el caso de la cultura organizacional de Netflix, le da mucho valor, ¿no? A la contribución y a todo lo que los empleados puedan decir, ¿no? Como ya les indiqué, no lo ven como una ofensa. En ese sentido, Netflix busca dentro de su cultura tener como objetivo inspirar a las personas para que gestionen mejor los equipos, ¿no? Y en ese punto les da mucha libertad, mucho poder, mucha información, respalda mucho las decisiones también de los empleados frente de repente a algunos cambios o algunas mejoras, ¿no? Y esto claramente genera un sentido de responsabilidad, de autodisciplina, ¿no? Que impulsa a hacer un trabajo mejor en beneficio de la empresa. Eh, Netflix piensa, ¿no? Que las personas que se afianzan en la confianza, en la libertad y en la capacidad de marcar la diferencia, empodera al empleado, ¿no? Les da esa herramienta para que pueda contribuir de forma bastante positiva a la organización. En muchas organizaciones no se ve eso, ¿no? Hay muy poca salud organizacional, ¿no? Lo que yo llamaría salud organizacional, porque hay muy poca libertad de poder hablar, ¿no? Y eso conlleva que de repente una buena idea, una buena experiencia sea mejorada o sea replicada en otras áreas. Entonces, en muchas organizaciones se tiene miedo más bien que mi subalterno o mi subordinado sepa más que el jefe. Se tiene ese miedo, ¿no? Porque posiblemente se crea de que se le va a quitar el trabajo o el que sepa más que yo, pues va a contribuir a que a mí me bajen de repente de nivel en los puestos, y no lo ven más bien como una contribución, sino como una amenaza, ¿no? Entonces, Netflix adopta una cultura organizacional sana, ¿no? Donde todas las organizaciones o la organización completa tenga libertad, tenga responsabilidad, ¿no? Donde se maneje de manera muy fluida la información, donde el talento tenga pasión por hacer las cosas, ¿no? Que no lo vea como un simple trabajo, sino como su segunda casa, ¿no? Si lo vemos como una segunda casa, claramente vamos a querer que esta empresa prospere, ¿no? Y que mejor claramente crezca, ¿no? Visualiza mucho el sistema de valores, ¿no? Que estos evolucionan a través de ciertas normas, pero no ciertas normas restrictivas, sino ciertas normas que más bien contribuyen a un enfoque de gestión estándar, ¿no? Y claramente a un modelo más eficiente de negocio, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? La rigidez en términos pues de trabajo no toma mucho fundamento dentro de la cultura organizacional, ¿no? De Netflix, ¿no? Incluso ellos indican que la rigidez excesiva, ¿no? Más bien genera caos, ¿no? Ellos tienen otro nivel cultural, ¿no? Entonces, ellos dicen, mientras mejor conservemos la libertad y sea llevada claramente de mejor manera, con responsabilidad, eh, se va a ver una notoriedad, ¿no? En el avance de la organización, ¿no? Incluso ellos comparten, por ejemplo, una política de viajes, de entretenimiento, de obsequios, eh, tienen pues esta política de premiar, ¿no? Las buenas prácticas, premiar las buenas ideas, y no sienten ese recelo que en muchas empresas sí se ve, o sea, él ganó y yo no, o sea, eso no, más bien si él ganó, genial, todos ganamos, ¿no? Entonces, la cultura organizacional que maneja en realidad es muy rica, ¿no? Muy rica en cuanto al positivismo, ¿no? Dejan de lado el tema de la mezquindad, el tema de la envidia, ¿no? Entonces,
Dentro de esta planeación o de este planeamiento estratégico, invierten mucho en sí mismos, ¿no? Hablan mucho del tema de la compensación, por ejemplo, en términos de económicos, pero indican también que la compensación va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. El tema del reconocimiento, de mejorar, ¿no? No todo lo ven en efectivo, ¿no? Entonces, visualizan más ventajas cualitativas incluso que cuantitativas, ¿no? Entonces, hay mucho que rescatar dentro de esta cultura organizacional. En realidad es muy, muy buena, muy rica, muy ceñida a la mejora continua. Bien. Otro punto importante dentro de su cultura organizacional es la inclusión y la diversidad. Ellos apuestan por una empresa global, ¿no? No se restringen a que si de repente somos de Estados Unidos, pues solamente Estados Unidos. No, ellos más bien indican de que mientras eh, las personas sean más diversas, más rico va a ser el conocimiento, ¿no? Entonces, indica allí, ¿no? Netflix es una empresa global con una base de miembros diversa, ¿no? Por lo que el contenido que producimos refleja justamente eso, ¿no? Y esa es una de las bases del éxito que tienen, ¿no? De transmitirlo en tantos países, justamente porque el equipo humano que lo conforma es diverso también. Entonces, el aporte de ideas y la mejora continua que establecen se basa en eso, ¿no? En la diversidad cultural, en las historias globales que puedan manejar, en los orígenes de todo el talento humano que compone la organización, ¿no? Claramente eso se desarrolla en base a las experiencias para que desarrollen la innovación y también la creatividad, ¿no? Nada sería posible sin innovación. Somos, dice un empleado, que ofrece igualdad de oportunidades, ¿no? Y nos esforzamos para contribuir equipos equilibrados, ¿no? De todos los ámbitos de la vida, dice. Ojo que está en inglés, pero al hacer la traducción, algunas cositas pues se cambian, ¿no? Algunas palabras cambian, pero bueno, hemos tratado de pasarlo de modo que se pueda entender, ¿no? Entonces, ellos buscan pues estos equilibrios, equilibrios en el ámbito profesional y en el ámbito personal, ¿no? El tema, pues, de más trabajas y se supone que más produces, no calza, ¿no? Para ellos la meta y el resultado es otro, ¿no? La inclusión juega un papel tan importante en nuestro éxito como tener un equipo diverso. Tiene mucho peso, ¿no? Tiene para ellos mucho peso la diversidad dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Y llámese diversidad en cuanto a nacionalidades, llámese diversidad en cuanto a ideas, ¿no? Y aportes. Entonces, ellos no se cierran la posibilidad, ¿no? Nuestro objetivo es crear un entorno donde personas de diferentes orígenes, ¿no? Puedan contribuir al más alto nivel y donde sus diferencias puedan tener un impacto positivo para Netflix, ¿no? Incluso indican que realmente se necesita de diversidad para justamente crear una plataforma realmente global, ¿no? Apuestan por el hecho de que si no hay diversidad, entonces no tendrían esa idea global de el negocio que ahora tienen, ¿no? Bien. Tenemos también, ¿no? Que ven pues ellos el entretenimiento como amistad, ¿no? Pero también lo ven como una necesidad humana. Quiere decir que lo ven como parte de nuestro día a día. El entretenimiento no solamente pues es el momento que nos sobra, sino el momento que necesita toda persona, ¿no? Que necesita, que es una necesidad, es decir, no es un tema opcional el tema del entretenimiento, ¿no? Mucho de repente nos hemos acostumbrado a estar bajo una dinámica de mucho trabajo, mucho estrés, y mientras que más trabajo, bueno, claramente más dinero voy a conseguir, pero hemos dejado de lado un ámbito muy importante, ¿no? Como es pues la distracción. Entonces, ellos incorporan dentro de su cultura el hecho que el entretenimiento no es un tema opcional, sino más bien una necesidad, ¿no? Queremos entretener al mundo, dice, ¿no? Si lo logramos, habrá más risa, más empatía y más alegría. Entonces, tal como también resultaría importante, pues, descansar, dormir, trabajar, alimentarnos,
el entretenimiento, el desarrollo, ¿no? Desde el ámbito, pues, del descanso, de la risa y de la alegría, la ven como una necesidad, ¿no? Entonces, si vemos que ellos mantienen este tipo de cultura, claramente sabemos qué tipo de empleados también tienen, ¿no? Y cómo se maneja la organización. Para llegar allí tenemos una cultura de empleados sorprendente e inusual, ¿no? Bien, entonces hay puntos que ellos sí toman muy en cuenta, ¿no? Y para ellos son vitales, ¿no? Por ejemplo, valoran, dice, la integridad, la excelencia, ¿no? El respeto, la inclusión y la colaboración, dice, ¿no? Ahora dice, lo que tiene de especial Netflix es que fomenta la toma de decisiones independiente por parte de los empleados, ¿no? Comparte la información de manera abierta, amplia y deliberada, ¿no? Y en este punto, sí, muchas empresas son muy recelosas con el tema de información, ¿no? No le doy a tal, llega de repente un compañero nuevo, no le voy a enseñar, porque si le enseño puede saber más que yo, puede aprender más que yo y me quita el puesto, ¿no? Entonces ellos no, ellos manejan justamente que la información sea amplia para todos, enriquezca a todos, ¿no? Porque finalmente todos son un solo equipo. Son extraordinariamente sinceros el uno con el otro. Como ya les decía, no contempla el hecho que un empleado venga con mezquindades o que de repente esté con envidias o que sea pues lo que criolladamente llamamos mala leche, ¿no? Más bien quiere personas que sumen a la corporación. Mantiene solo a nuestra gente altamente efectiva, ¿no? A la gente que sume, ¿no? Y evita las reglas, ¿no? Ellos tienen la idea muy firme de que no tengo por qué obligar a nadie para que haga algo, sino que también tiene que nacer de esa persona. ¿Por qué? Porque si yo obligo a alguien, ¿no? Entonces no está haciendo las cosas en contra de su voluntad. No hay nada mejor que hacerlo libremente, ¿no? Ellos asumen esa posición, ¿no? Entonces indica, nuestra filosofía fundamental es el de las personas sobre el proceso, ¿no? Para ellos lo más importante son las personas por encima incluso del proceso. Por eso es que ellos no establecen reglas, ¿no? Más que claramente las funciones dentro de las áreas, ¿no? Dentro de la empresa. Indica, ¿no? Más específicamente, tenemos grandes personas trabajando juntas como un equipo de ensueño, ¿no? Buscan que todos se sientan bien, que todos se sientan contentos, que no tengan la necesidad de estar viéndose obligados a asistir al centro de trabajo, sino que más bien lo vean como algo gustoso, ¿no? El trabajar. Con este enfoque somos una organización más flexible, divertida, ¿no? Ellos incluyen mucho esa palabra, estimulante, creativa, colaborativa y exitosa, ¿no? Entonces, vemos cómo desde la cultura organizacional, ¿no? Ya viene el éxito de cualquier tipo de empresa y cualquier tipo de organización. Bien. Esto claramente tiene una relación directa con el clima laboral y lo que indica también dentro de cuando uno ingresa, por ejemplo, a su plataforma, es el ámbito del empleo, ¿no? Indica es un lugar de trabajo fabuloso que combina compañeros excepcionales con problemas complejos, ¿no? Nadie dice que el trabajo sea pues fácil, es lo que tratan de decir, ¿no? Pero frente a un trabajo extenuante, a un trabajo difícil, o a un trabajo complicado, siempre vas a tener pues aquel equipo fabuloso de trabajo, ¿no? Entonces, donde te vas a poder ayudar y soportar. Bien. Comparte valores también dentro de este ámbito de planificación estratégica, comparte valores que para ellos son realmente importantes, ¿no? Muchas empresas pues se olvidan, ¿no? Se olvidan de estos valores a lo largo, ¿no? De todo el desarrollo de la organización, pero ellos lo toman muy en cuenta, ¿no? Hablan, por ejemplo, del juicio, ¿no? Hablan de tomar decisiones sabias, de tener, pues, los pies sobre la tierra, ¿no? Y piden, pues, que al momento de tomar decisiones también se identifiquen causas fundamentales, que se tomen decisiones en base a la realidad, ¿no? De forma equilibrada, que haya una comunicación constante, articulada, ¿no? Que sus empleados sepan escuchar, pero también sepan comunicar, ¿no? Entonces, incluso en una parte
de lo que ellos piden en valores, hablan de que para conversar hay que tener calma, ¿no? Y proporcionar comentarios que sean útiles y oportunos para los colegas, ¿no? Es decir, si yo quiero contribuir con algo, no tengo por qué ofender, no tengo por qué criticar, sino más bien que mi comunicación sea asertiva. Hablan también de la curiosidad, ¿no? Lo importante que es, pues, buscar nuevas alternativas, ¿no? Del valor, por ejemplo, en cuanto a tomar decisiones que sean difíciles, tomar riesgos inteligentes, el valor de buscar siempre la verdad, ¿no? Si alguno de sus empleados se equivoca de repente en algún proyecto, ellos piden que sean lo suficientemente sinceros para poder hablar sobre ese proyecto, en qué se equivocaron y poder claramente arreglarlo, ¿no? Mejorarlo. Hablan dentro de sus valores sobre la pasión, ¿no? Pasión por hacer las cosas, que realmente te guste, ¿no? Que sean optimistas, que sean humildes, ¿no? Piden gente humilde, que sepa escuchar, que sepa llevarse, ¿no? Y que practique habilidades blandas que sean requeridas justamente para sacar al equipo de trabajo adelante, ¿no? Hablan también del interés, ¿no? Del interés para el beneficio de todos. Es decir, si están desarrollando un proyecto, ¿no? Ellos pues asumen de que el beneficio es para todos y cada uno de los integrantes, pero también de la organización, ¿no? Entonces, no puede salir un empleado a decir, yo lo hice, no, lo hicimos todos y es para beneficio de todos, ¿no? Claramente también hablan de la innovación, ¿no? Y ellos buscan mucho, por ejemplo, que sus empleados tengan la capacidad de proponer nuevas ideas que sean útiles y que éstas pues mantengan próspero el camino, ¿no? Sabemos que ellos se manejan en base a proyectos, ellos mismos ya están haciendo ciertas series, ¿no? Entonces, ellos buscan que sus empleados tengan pues esos enfoques que sean predominantes, ¿no? Pero que sean motivo de mejora continua. La inclusión, como ya lo habíamos conversado, busca mucho el hecho de que sus empleados vengan de diversos lugares, que tengan diversas opiniones, diversas ideas, ¿no? Y que busquen siempre estarse superando a sí mismos, porque finalmente la superación personal va a conllevar a que todo el equipo también se supere, ¿no? La integridad, ¿no? Habla que las personas o sus empleados deben de practicar la transparencia, ¿no? La autenticidad, la franqueza, ¿no? Y en el caso se esté pues en desacuerdos, llevarlo de la mejor manera y adoptar medidas en beneficio de todos, ¿no? Y el impacto, ¿no? Ellos valoran mucho el trabajo de sus empleados, indican de que todo lo que los empleados hagan genera un impacto sobre todo positivo, siempre lo llevan al ámbito del entorno positivo, ¿no? Entonces, ellos no desmerecen el trabajo de nadie, ¿no? Más bien impulsan a que sus empleados continuamente adopten las mejores o las mejoras continuas, ¿no? Bien. Tenemos entonces que dentro del análisis interno que desarrollan también es el FODA, ¿no? También hay el tema del FODA. Y eso también contribuye a que ellos analicen cuál es el entorno, ¿no? Y todo lo que involucra, ¿no? Para poder seguir con este negocio. Tenemos, por ejemplo, las fortalezas, ¿no? Tienen estrategias de alta personalización, ¿no? Es muy personalizado, ¿no? Tenemos también la tecnología, ¿no? Ellos utilizan pues esta tecnología que claramente les permite llegar a muchos lugares, que cogen este soporte para las películas, ¿no? Tienen contenido original, ¿no? Muchos de los contenidos que manejan no se han visto en otro lado, ¿no? Los precios que manejan son también razonables, ¿no? Veía pues que el más bajo, ¿no? Para poder adoptar esta suscripción mensual es de $8, ¿no? El más bajo, ¿no? Creo que tiene hasta $12, $13, pero los precios que manejan son razonables, o sea, los que son amantes, por ejemplo, de las películas, ¿no? ¿Cuánto se gastaban en ir al cine, ¿no?
de repente entre 15 a 20 soles semanales, y ese es de una sola persona, ¿no? Fuera de lo que hay que consumir, ¿no? Si lo multiplicamos por las 4 semanas, ¿no? Los que siempre quieren ir, entonces pues estamos hablando de 80, 100 soles pues al mes, frente a 8 dólares de repente, ¿no? Que son más o menos unos 25 soles. Entonces, los precios son muy razonables, ¿no? Debilidades. Películas 2 años después del cine, algunas llegan retrasadas, sobre todo las películas que se visualizan en el cine. Los periodos de prueba son cortos, ¿no? Dan solamente un mes de prueba, ¿no? Pero al parecer es el suficiente como para que el usuario verifique si el servicio es como lo había pensado, ¿no? Le da los beneficios que había pensado. Eh, es dependiente del Internet. Si no tenemos Internet, probablemente no podamos hacer uso de la plataforma, y eso sí es un tema complicado, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esos lugares donde no les llega el Internet o donde la señal de Internet es mala, ¿no? Posiblemente pues no se puede acceder bien al uso de esta plataforma. El contenido varía en cada país, es decir, lo que están pasando en un país no necesariamente lo están pasando en otro, ¿no? Entonces, eso sería parte de la debilidad. Tenemos las oportunidades, las alianzas con distribuidores, ¿no? Tenemos contenido para todo público, ¿no? Esa es una buena oportunidad, no nos restringe, o no obliga a la empresa a segmentar mucho a su público, porque en realidad tiene para todos los públicos, ¿no? El producto que se maneja es adecuado, ¿no? Tenemos también las amenazas, ¿no? Claramente hay nuevos competidores, ¿no? Y la piratería, ¿no? Bien. Tenemos entonces que dentro del análisis externo, en base al entorno general, tenemos pues que es económico, es decir, no es costoso, ¿no? En este punto el aspecto económico es favorable para la empresa, ya que no es un servicio caro, ¿no? Tiene una suscripción mensual económica donde tú puedes acceder a un paquete de películas, ¿no? Y claramente pues es una ventaja el que no tenga o no sea caro, ¿no? Tenemos desde el ámbito tecnológico, ¿no? En este factor la empresa está en un buen momento, ya que el avance de la velocidad para transmitir datos se vuelve pues justamente este factor indispensable, ¿no? Primordial, ¿no? Desde el ámbito político-legal, ¿no? Este servicio o este tipo de servicios está totalmente regulado por los derechos de autor, por lo cual es una ventaja contra la piratería, pero ustedes saben que estamos en el Perú, el peruano es emprendedor por excelencia, ¿no? Y puede de alguna u otra manera copiar, pues, ¿no? Piratear, ¿no? Esta, este tipo de plataformas, ¿no? Tenemos también los demográficos, ¿no? Actualmente a nivel mundial existe una gran cantidad de personas que activamente utilizan Internet, y esto claramente favorece a Netflix, ¿no? Ya que hay más posibles prospectos, ¿no? Cada día se pueden ir sumando más personas en la suscripción de estos canales, ¿no? Bien. Tenemos entonces también el entorno específico, ¿no? Habíamos visto anteriormente el entorno general y acá tenemos el específico. Tenemos entonces a los proveedores, ¿no? Tenemos a los clientes y tenemos también a los competidores, ¿no? Vamos a evaluar entonces. Dentro del ámbito externo, en base a los proveedores, tenemos, por ejemplo, ¿no? A Walt Disney, ¿no? A 20th Century Fox, a Paramount y a Warner Bros., ¿no? Esos son pues sus proveedores, ¿no? Le brindan justamente eh, las películas, ¿no? Para que estas puedan ser pues transmitidas, ¿no? Por esta plataforma. Tenemos también a los clientes, ¿no? Entonces, claramente los clientes son usuarios, ¿no? O suscriptores que día a día se van sumando, ¿no? Y tenemos también dentro del análisis externo a los competidores, ¿no? Como todo rubro, o como la mayoría de rubros, también tiene competidores, ¿no? El competidor que posiblemente más se le acerca es esta plataforma Blim, ¿no? Tenemos también Claro Video, Amazon Prime, Hulu, ¿no? Que también pues YouTube, ¿no? Compiten de forma directa con esta plataforma, ¿no?
También dentro de la planeación o la planificación estratégica se ha tenido en cuenta el análisis de Porter, ¿no? Justamente para evaluar, ¿no? El tema de los productos sustitutos, la rivalidad, ¿no? Es que si hay nuevos competidores, ¿no? Entonces vemos pues que las fuerzas de Porter, ¿no? Es ese análisis justamente de las 5 fuerzas, ¿no? Claramente se basa en un modelo estratégico, anteriormente fue elaborado por Michael Porter, ¿no? Y este modelo establece un marco justamente para analizar el nivel de competencia dentro de la industria, ¿no? Para desarrollar una estrategia de negocio. Entonces, en este análisis se deriva pues la articulación de 5 fuerzas que son importantes, sobre todo en el ámbito de competencia, ¿no? Competencia y rivalidad, ¿no? Entonces, se refiere a estas fuerzas como del microentorno, para contrastarlas justamente con fuerzas que afectan el entorno, pero en una escala mayor a la industria, ¿no? En el macroentorno. Estas 5 fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una organización, ¿no? Y claramente puedan afectar la habilidad para satisfacer a los clientes o incluso la rentabilidad, ¿no? Entonces vemos que esta parte, pues, de la evaluación de las fuerzas de Porter también son importantes, ¿no? Son indispensables. Bien, entonces tenemos, ¿no? Que en el ámbito de la rivalidad entre competidores, lo hemos adecuado desde el ámbito medio, ¿no? Existen varios proveedores, ¿no? Hoy en día, recordemos que probablemente cuando recién salió esta plataforma no habían tantos, pero hoy sí, ¿no? Ya hay un poco más, ¿no? Existen pues otros proveedores en video streaming, ¿no? Por lo cual la diferenciación es baja, ¿no? Ya que se puede encontrar títulos con otros competidores, ¿no? Por otra parte, los competidores también hoy en día tratan de adecuar los precios, ¿no? Para que justamente puedan competir, ¿no? Con Netflix. Entonces, como ya veíamos, dentro de los competidores tenemos a Blim, tenemos a Claro Video. Los precios también tienen pues este nivel paralelo, ¿no? Difieren quizás en montos, pero en realidad no es muy variable, ¿no? No es sustancial la diferencia en precios. Entonces, tenemos que la rivalidad entre competidores se sitúa en la gama media, por ejemplo, ¿no? En el caso de los nuevos entrantes, ¿no? Eh, las barreras en realidad son bajas, ya que existen empresas productoras muy grandes. Al ver que este éxito al ver este éxito de Netflix, no dudan claramente en participar, ¿no? Entonces, tenemos que tampoco no es que tengan muchos, ¿no? Muchos entrantes, entonces, en ese sentido, se ha situado en el ámbito o en la gama baja, ¿no? Tenemos productos sustitutos, ¿no? Y aquí sí está situado en el ámbito alto, ¿no? Debido que justamente en el ámbito de entretenimiento, en realidad hay muchos productos sustitutos, ¿no? Van desde el cine, bueno, que hoy no lo podemos ver presencialmente, pero tiene su sustituto en el cine. El otro sustituto puede ser, por ejemplo, la televisión abierta, la televisión paga, el mismo internet, la piratería, ¿no? Algunos optan incluso por el teatro, ¿no? Que también se sitúa como un producto sustituto. Tenemos, por ejemplo, el poder de los proveedores, ¿no? El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que hay claramente casas productoras, ¿no? Que ofrecen, pues, sus películas, ¿no? Como ya lo hemos visto, Universal, Disney, Fox, Warner, Sony, ¿no? Entonces son varias casas, pues, productoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, en proveedores sí hay un alto nivel, ¿no? Poder de negociación de los clientes, ¿no? El poder de negociación de los clientes es alta, ¿no? Ya que cambiar de opciones es realmente fácil y también barato, ¿no? El mismo producto estandarizado la puedes ver también o se podría ver con otro proveedor, ¿no? Entonces, en este punto sí es importante, ¿no? Evaluar esas 5 fuerzas de Porter que también nos da
bastante información, ¿no? Bien. Tenemos el modelo Canvas, ¿no? Que también pues, se orientó al tema de Netflix, ¿no? Donde nos habla pues, de las alianzas claves, ¿no? Habla de que hay muchos estudios cinematográficos, de televisión, los proveedores de Internet, los fabricantes de decodificadores, ¿no? Esos son pues, las alianzas claves. Tenemos las actividades claves, ¿no? Los software de reproducción de video, las operaciones de manejo de correos, la licencia de contenidos, ¿no? Los recursos claves que vienen a ser pues el contenido, los servidores, el propósito de valor o la proposición de valor que nos habla básicamente de 3 puntos necesarios e importantes, ¿no? El precio, que es un factor que determina el coger o el asumir ese producto o no, ¿no? Si de repente tendría un precio más alto, probablemente no tendría la acogida que hoy tiene, ¿no? La accesibilidad juega un rol primordial e importante, porque no me limita, por ejemplo, como sí lo hace el cine, a irme a un lugar determinado y verlo por una pantalla determinada, ¿no? Una película y encima con restricción de tiempo, ¿no? Porque pasado cierto tiempo ya lo sacan de cartelera, ¿no? Entonces, el tema de que sea accesible, de que lo pueda ver desde mi casa y desde cualquier dispositivo que tenga internet, genera pues este punto, ¿no? Que genera valor justamente, ¿no? Y la conveniencia, ¿no? Tenemos también la relación con los clientes, es un servicio propio, un servicio automatizado, ¿no? Tenemos también los canales, ¿no? Por qué medios se brindan, ¿no? Los segmentos de clientes, que es un mercado masivo, hay fanáticos en las películas taquilleras, personas pues que sustituyen el cable por satélite, ¿no? Tenemos que la estructura de costos tiene costos fijos, pero también tiene costos variables, ¿no? Hay un acuerdo en cuanto al sistema de licencias, ¿no? Y las fuentes de ingreso las maneja desde el ámbito de suscripciones mensuales, ¿no? Bien, las estrategias en realidad son diversas, ¿no? Tenemos estrategias de diferenciación, ¿no? Por ejemplo, donde claramente pues podría claramente calzar, por ejemplo, los precios, ¿no? Podrían calzar los precios allí dentro de las estrategias de diferenciación, ¿no? Tenemos otro punto fundamental debido al espectro de clientes también, ¿no? Debido al espectro de clientes que claramente lo ven como una ventaja, un beneficio de tener un servicio de repente en casa, ¿no? Entonces, eh, el que también eh, tenga la apertura o tenga contenido para tanto público y que no sea altamente restrictivo, también hace esa diferencia, ¿no? También le da ese valor agregado, ese plus adicional. Estrategia de portabilidad, ¿no? Es importante que el contenido se vea pues en diversos canales, ¿no? Se vea por diversos medios, ¿no? Que no sean restrictivos. La estrategia a corto plazo habla de que es importante mantenerse como empresa líder, buscando incrementar la participación del mercado, ¿no? Y busca a corto plazo ser el número 1 en suscripciones en video streaming, ¿no? Otra estrategia a corto plazo, por ejemplo, es la innovación sobre su servicio, ¿no? Y claramente, pues acá también entra como punto importante, ¿no? La diferenciación, buscando realmente satisfacer las necesidades de los clientes. Como estrategia de mediano plazo tenemos que Netflix busca consolidar su valor agregado, ¿no? Frente a las series originales, ¿no? Y frente a la estrategia de largo plazo, busca, por ejemplo, acceder a mercados en los que todavía no se encuentre, pero que representen aquellos mercados potenciales, ¿no? Bien. Para situarnos, ¿no? Dentro de un poco el factor de diferenciación, ¿no? O la estrategia de diferenciación, vemos, por ejemplo, cómo dentro de Perú las suscripciones han ido creciendo, ¿no? Y se hacen en base a estimaciones también. Entonces vemos que para el 2020
¿no? Ya se estimaba de que iban a haber unos 385.000 suscriptores, ¿no? Entonces vemos que la cantidad es bastante importante. Vemos también la diferencia que se maneja desde el 2011, ¿no? Donde se tenía algo de 5.000 suscriptores y frente al 2020 que ya se maneja pues una cantidad bastante considerable, ¿no? Tenemos los costos mensuales también que manejan entre las diversas plataformas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Netflix con 26,13 soles, ¿no? Frente a Amazon Prime, ¿no? Frente a Claro Video, ¿no? Y HBO, ¿no? Claramente esto también va a diferir en cuanto a el paquete, ¿no? El paquete que se pueda, pues, contratar. Un ejemplo de España, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de España, hemos visto de Perú, ahora tenemos de España. Habla, por ejemplo, de 8 euros al mes, casi 11 euros al mes, casi 14 euros al mes, pero habla también de que Netflix provee de cuentas, ¿no? Y en base a eso también se da pues los precios, ¿no? Y vemos las comparaciones, por ejemplo, con HBO, ¿no? Con Prime Video, ¿no? Vemos la calidad, ¿no? El contenido, ¿no? Hay muchas series pues que son de gusto muy personal, eso ya es un tema de cada suscriptor, ¿no? Eso ya se da de repente en cada país, a muchos les gusta pues The Walking Dead, ¿no? Entonces, y solamente por eso de repente se suscriben, ¿no? Bien, y la tasa de abonados, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces vemos cómo Netflix ha ganado mucho terreno a comparación de su competencia, ¿no? Estadísticas. Tenemos pues estadísticas que datan justamente de este año, hablamos acá del 2020, ¿no? Estamos dentro de ese punto, y vemos cómo a partir de la quincena de marzo todavía estábamos en baja, pero empieza a subir, ¿no? Mes a mes empieza a subir. Esta data está hasta julio, ¿no? Donde todavía seguíamos pues en confinamiento bastante restrictivo y donde vemos que a pesar de caídas, ¿no? En el tema de la contratación de estos servicios también ha habido pues subidas importantes, ¿no? Bien. La empresa estatista hizo pues algunas evaluaciones, ¿no? Frente a los países de América Latina para Netflix, ¿no? Y hablamos en cuanto a la velocidad promedio de megabits por segundo, ¿no? Y Perú, increíblemente, a pesar que contamos con un internet a veces un poco complicado, ¿no? Se encuentra dentro de aquellos países pues con el mejor pronóstico para Netflix, ¿no? Después de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, increíblemente, ¿no? Porque a veces vemos pues que el internet no llega a todos lados, ha sido un problema, por ejemplo, el tema de estudio para los chicos, pero aún así, ¿no? Nos visualizan pues como aquel país que puede dar soporte a esta plataforma. También se establecen pues pronósticos, ¿no? Estadísticas de cómo sería más adelante, ¿no? Entonces se indica allí cuántos latinoamericanos pagan por streaming, ¿no? Brasil lleva la delantera, se pronostica pues un crecimiento para el 2025, ¿no? En el caso de Perú, si bien es cierto, es bajo comparado a los demás países de Latinoamérica, también pronostica un importante crecimiento, ¿no? Incluso más que el resto, ¿no? Un 98% de crecimiento, ¿no? Bien. Tenemos allí, por ejemplo, cómo es que Netflix tiene, pues, en Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos, gran parte, pues, de suscritos, ¿no? O de usuarios por excelencia, ¿no? Entonces, Netflix frente a sus competidores llevan este nivel de preferencia o llevan la delantera, ¿no? Gran parte del éxito, como ya indicábamos, es esta evaluación dentro del planeamiento que supone el rol también del talento humano, ¿no? Como ya le decíamos, ponen mucho foco en las personas que componen a la empresa, ¿no? Entonces vemos pues que Netflix lleva la delantera en el 2019, se hizo esta evaluación
con un 85% frente a los demás competidores, ¿no? Como es Amazon Prime, 65%, Hulu, 52%, YouTube y Toons, ¿no? Bien. En el 2018 también se hizo una evaluación, ¿no? Y Netflix ya venía llevando la delantera, ¿no? Entonces, en el cuadro anterior vimos el 2019, pero Netflix se ha mantenido, ¿no? Y tenemos que en el 2018 tenía 130 millones de suscriptores frente a los casi 200 millones que debido a la pandemia hoy tiene. Se dice que ha subido, ¿no? Ha subido de entre 4 a 6 millones de suscripciones más solamente en el tiempo de pandemia, ¿no? Tenemos acá el gran negocio de Netflix, cómo ha ido creciendo, ¿no? Se verifica pues un incremento significativo, ¿no? Si partimos desde el 2011, ¿no? Y vemos pues que este número se refleja en millones, ¿no? En millones. Entonces tenemos cuánto hoy está pues cotizado, valorado Netflix, ¿no? ¿Cuánto gana? ¿No? Ingresos de Netflix por trimestre, ¿no? Por trimestre. Entonces, claramente han tenido un éxito rotundo. Como ya lo indicábamos, hoy se acercan a los millones de suscriptores. Uno de los puntos que ha sido base para que justamente se acerquen a esta cantidad tan importante es el hecho de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, ha habido mucho desempleo o hay mucho desempleo, muchas personas han perdido el empleo, este tipo de plataformas y de herramientas tecnológicas se han mantenido constantes, ¿no? Como lo ha hecho también Facebook, como lo ha hecho Google, como lo ha hecho pues otras grandes plataformas, ¿no? Desde el ámbito Amazon, ¿no? Que se manejan desde el ámbito netamente por Internet. Crecimiento de Netflix en medio de la pandemia, ¿no? El mismo Netflix lo indica, y vemos pues que eh, las cifras, motivo de estudio, indican que ha subido un 161%, que es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces vemos allí, ¿no? Cómo el crecimiento ha sido abrumador, ¿no? Igual, ¿no? La misma data tenemos, más o menos en el tercer trimestre también. Netflix sigue estando dentro de las listas más altas, ¿no? El crecimiento en el 2020 frente a los otros años se visualiza, ¿no? Y justamente lo que aceleró, ¿no? Que haya más suscriptores fue el coronavirus, ¿no? Y vemos también acá las apps más populares durante el coronavirus. Netflix también tiene una app, ¿no? Que es para hacer pues estas conexiones, ¿no? Y se ponen a la par con Microsoft Teams, con Zoom, con Skype, y Netflix también tiene una gran preferencia, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.